Vivimos en una era en la que todo parece estar al alcance de un botón. Información, entretenimiento, conexión social, todo disponible en segundos. Nunca hemos tenido tantos recursos, tantas opciones, tantas distracciones. Y, paradójicamente, nunca hemos estado tan desmotivados. Esta creciente apatía que afecta a millones de personas en todo el mundo a menudo se interpreta como pereza, falta de disciplina o incluso debilidad moral. Pero, ¿y si esta conclusión es errónea? ¿Y si el problema no es la ausencia de motivación, sino el exceso de estímulos que sofoca cualquier posibilidad de conexión genuina con uno mismo? Esto es exactamente la tesis que muchos académicos contemporáneos han estado defendiendo y que resuena profundamente con el pensamiento de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y sobreviviente de campos de concentración nazis. Frankl vio a su familia exterminada en Auschwitz y pasó años viviendo con la muerte, el hambre y la brutalidad. Sin embargo, logró encontrar dentro de sí una fuerza que no provenía del placer ni de la esperanza de libertad, sino de algo mucho más profundo: el significado. Para Frankl, los seres humanos están impulsados, ante todo, por una voluntad de sentido. No es la búsqueda de comodidad, placer o éxito lo que nos mantiene vivos, sino la capacidad de atribuir significado a nuestra existencia, incluso y especialmente en las circunstancias más extremas. Este pensamiento arroja una luz inquietante sobre la realidad que enfrentamos hoy. Si la motivación genuina surge del significado, ¿qué sucede cuando toda una sociedad está condicionada a buscar solo placer y distracción? ¿Qué le pasa a la psique humana cuando cada momento de aburrimiento se llena con un video, cada pausa se ocupa con una notificación, cada silencio se ahoga con estímulos externos? Este video propone una reflexión radical. Quizás no estás desmotivado, quizás solo estás exhausto de perseguir metas que no son tuyas, de consumir contenido que no aporta nada, de vivir en un estado constante de distracción. La falta de motivación en este escenario no es un defecto, es un síntoma, una advertencia de que algo más esencial se ha perdido en medio del ruido. Y eso es exactamente lo que exploraremos: cómo la hiperestimulación moderna está erosionando nuestra capacidad de encontrar propósito, cómo el silencio, el vacío y el malestar, hoy evitados a toda costa, son de hecho caminos para redescubrirse a uno mismo, y cómo las ideas de un hombre que sobrevivió al infierno de la historia aún pueden guiarnos en medio del caos tecnológico y existencial del presente. Si alguna vez te has sentido perdido, agotado, incapaz de actuar incluso sabiendo lo que hay que hacer, este video es para ti. Porque quizás tu alma no está derrotada. Quizás solo está tratando de decirte que es hora de volver a casa. La mente humana no fue diseñada para lidiar con el bombardeo constante de estímulos que define la vida moderna. En milenios de evolución, nuestro cerebro se adaptó a ciclos naturales de actividad y descanso, enfoque y dispersión, presencia e introspección. Pero en las últimas décadas, algo ha cambiado drásticamente. Hemos entrado en una era de hiperestimulación donde cada segundo de silencio se llena con notificaciones, pantallas brillantes, sonidos artificiales y una avalancha de información que compite por nuestra atención en todo momento. Lo que alguna vez se consideró tiempo ocioso, momentos para reflexionar, sentir, simplemente ser, ahora se ve como tiempo perdido. La tecnología, en lugar de ser una aliada de la conciencia, a menudo se ha convertido en un anestésico para el alma. Deslizamos feeds interminables, no porque nos importe el contenido, sino porque no soportamos el silencio. Vemos maratones de series, videos cortos,
Consumimos noticias a un ritmo frenético, no para informarnos o crecer, sino para escapar. ¿Escapar de qué? De nosotros mismos. Este comportamiento tiene consecuencias profundas. La dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el placer, se activa constantemente mediante pequeños picos de estimulación digital. Pero estos picos son superficiales y artificiales. Cuanto más nos exponemos a ellos, más insensibles nos volvemos a los estímulos naturales de la vida. Lo que antes nos entusiasmaba, una conversación significativa, un proyecto creativo, un paseo tranquilo, comienza a sentirse tedioso. Nuestro cerebro, adicto a la novedad y la inmediatez, desaprende a valorar lo profundo, lo lento, lo significativo. Esta es la raíz invisible de la desmotivación moderna. El placer fácil mata la motivación real. Cuando cada pequeña oportunidad de pausa se llena con una recompensa digital, perdemos la capacidad de desear profundamente. No es que no quieras cambiar tu vida, es que tu sistema de recompensas está siendo secuestrado por estímulos que solo imitan el logro. Y esto nos lleva a una reflexión aún más inquietante. Si estamos tan ocupados, huyendo del aburrimiento, ¿no estamos también huyendo de las preguntas que realmente importan? Porque es en el silencio, en la ausencia de estímulos, donde emergen las grandes preguntas de la existencia. Como nos advirtió Viktor Frankl, reflexionando sobre el sufrimiento humano y el vacío existencial moderno. El hombre moderno tiene cada vez menos tiempo para reflexionar, menos coraje para tomar decisiones y menos libertad para encontrar su propio significado. Pero es precisamente esta capacidad de encontrar un significado personal lo que sostiene su dignidad como ser humano. En el próximo segmento, profundizaremos en las consecuencias de este agotamiento psíquico causado por el exceso de estimulación. ¿Por qué nuestras mentes están tan drenadas? ¿Y qué perdemos cuando perdemos la capacidad de reflexionar? Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. ¿Qué le sucede a una mente que nunca descansa, que nunca se silencia, a la que nunca se le permite simplemente existir sin estímulos, sin expectativas, sin distracciones? La respuesta es simple pero devastadora. Se fragmenta. La mente sobrecargada no piensa, solo reacciona, no contempla, consume. Y con el tiempo, esta mente pierde su capacidad más preciosa, reflexionar. Reflexionar es más que pensar, es dar un paso atrás y observar. Es permitir que los pensamientos se asienten, que las emociones tomen forma, que los valores se revelen. Es en este espacio interno de silencio y elaboración donde construimos nuestra identidad, entendemos nuestras experiencias, nos conectamos con lo que realmente importa. Pero cuando cada microsegundo es invadido por un nuevo estímulo, este espacio se erosiona. En su lugar emerge una mente frenética, ansiosa, incapaz de sostener una línea de razonamiento más profunda y mucho menos una búsqueda existencial de significado. La mente cansada busca alivio, no claridad, y ahí es donde reside el peligro, porque una mente que solo busca alivio se vuelve dependiente de cualquier cosa que prometa un escape rápido. Redes sociales, comida, pornografía, compras, productividad excesiva, cualquier cosa que distraiga del malestar inmediato, incluso si cuesta el bienestar a largo plazo. Esta es la trampa. El exceso de estimulación nos impide pensar con profundidad, y la ausencia de pensamiento profundo nos condena a repetir los mismos patrones vacíos día tras día. Además, la mente exhausta es una mente que pierde contacto consigo misma. Sin momentos de introspección, ya no reconocemos nuestras verdaderas emociones. No sabemos lo que queremos, no podemos identificar qué nos mueve realmente. Nos volvemos presas de los impulsos externos, viviendo según lo sugerido,
anunciado o impuesto, y no según lo que surge desde dentro. El filósofo danés Søren Kierkegaard dijo: «La forma más grande de desesperación es elegir ser algo distinto a uno mismo». Pero, ¿cómo puedes elegir ser tú mismo si nunca tienes tiempo para encontrarte? La mente que no reflexiona es una mente alienada de su propia esencia. Y es precisamente este estado de alienación lo que alimenta lo que llamamos desmotivación. Porque cuando no estamos conectados con nuestras emociones, nuestros valores, nuestras metas más auténticas, cualquier acción se siente forzada. La motivación artificial no surge de la nada, es el subproducto de la conexión interior. Y esta conexión requiere silencio, requiere espacio, requiere pausa. Como afirmó Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Pero, ¿qué sucede cuando ese espacio es destruido? Cuando ya no hay un intervalo entre el estímulo y la respuesta, cuando ya no hay elección, solo reacción automática. En la siguiente parte, exploraremos esta consecuencia con más profundidad. Cómo la desmotivación en esta era hiperestimulada no es un signo de fracaso personal, sino el grito ahogado de un alma que anhela significado. Es común escuchar frases como: «Me siento estancado», «No puedo hacer nada», «Siento que algo me chupa por dentro». Estas expresiones no son solo desahogos, son diagnósticos. En un mundo donde todo gira en torno a la productividad, el rendimiento y los logros elevados, sentirse desmotivado se trata como un fracaso personal, como si la persona estuviera rota, como si algo le faltara por dentro. Pero, ¿y si la verdad es lo contrario? ¿Y si esta apatía es en realidad un síntoma de un sistema enfermo, de un alma sofocada por la superficialidad? En este contexto, la desmotivación no es debilidad, es protesta. Es el grito ahogado de una psique que ya no puede perseguir metas vacías, imponer objetivos, estímulos que prometen felicidad pero entregan vacío. Es el colapso silencioso de alguien que ha pasado demasiado tiempo viviendo hacia afuera sin nunca mirar hacia adentro. No es que no quieras actuar, es que estás cansado de actuar sin propósito. No es que te falte fuerza, es que ya agotaste tu energía tratando de adaptarte a una vida que no te representa. El síntoma de desmotivación revela una verdad dolorosa. Estamos intentando forzar movimiento donde hay una falta de significado. Estamos intentando reavivar una llama usando combustible falso. Y el alma en su movimiento lo sabe, siente cuando algo es superficial, cuando no hay verdad, cuando solo estamos interpretando un papel. Y ahí surge la parálisis. No porque seamos incapaces, sino porque estamos desconectados de lo que realmente nos mueve. Imagina una planta colocada en suelo pobre, expuesta a luz artificial las 24 horas del día. ¿Puede crecer? Quizás, pero será débil, pálida, desconectada de su ritmo natural. Esto es lo que le sucede a la mente humana cuando vive inmersa en la estimulación constante, en demandas incesantes, sin tiempo para echar raíces en su propio ser. Traducción al español. La desmotivación, en este caso, es el cuerpo diciendo que necesitamos parar. Es el alma diciendo que necesitamos volver a casa. Frankl ya advirtió sobre esto con precisión quirúrgica. Cuando una persona no puede encontrar un significado profundo en la vida, se distrae con placeres. Pero la distracción no es plenitud. Y cuando el vacío regresa, porque siempre lo hace, nos damos cuenta de que el problema no era la falta de movimiento, sino la falta de dirección. Lo que necesitamos no es más productividad, sino reconexión.
Y es aquí donde entramos en el pensamiento profundo de Viktor Frankl, quien sobrevivió al infierno de los campos de concentración para enseñarnos algo que muchos olvidan. La verdadera motivación no surge de la comodidad, sino del propósito. En la siguiente parte nos sumergiremos en el corazón de su filosofía y entenderemos por qué la búsqueda de significado es el único antídoto verdadero para el vacío existencial de la era moderna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás valor real en mis ebooks. Más allá de la sombra, desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. En uno de los periodos más oscuros de la historia humana, Viktor Frankl sobrevivió a los horrores de Auschwitz, Dachau y otros campos de concentración nazis. Fue testigo de lo peor de la humanidad. Vio a hombres perderlo todo: familia, dignidad, identidad. Vio cuerpos convertirse en números, vidas reducidas a mera supervivencia. Y aún allí, en medio del hambre, el dolor y la muerte, identificó algo sorprendente. Algunos lograban mantener la chispa de la vida, no porque fueran físicamente más fuertes o más afortunados, sino por una razón mucho más profunda. Todavía tenían un porqué. Frankl se dio cuenta de que aquellos que tenían un sentido claro, algo o alguien por qué vivir, un propósito mayor que ellos mismos, eran quienes resistían el colapso psicológico. Llamó a esto la voluntad de sentido, e hizo de esta idea el corazón de su enfoque psicoterapéutico, la logoterapia. Para Frankl, los seres humanos no están motivados, como decía Freud, por la búsqueda del placer, ni, como sugería Adler, por la búsqueda del poder. El impulso más profundo del ser humano es encontrar significado en su existencia. Cuando ese significado falta, surge el vacío existencial, el mismo vacío que hoy camuflamos con distracciones, productividad tóxica y estímulos incesantes. Lo más impresionante del trabajo de Frankl es la comprensión de que el significado puede encontrarse incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento extremo. Hay espacio para la dignidad, para la elección, para la trascendencia. La vida nunca deja de tener significado, dijo, incluso frente al sufrimiento inevitable. Esto desafía por completo la lógica moderna de que necesitamos estar bien para producir, que necesitamos estar motivados para actuar. Frankl invierte esto. A menudo es actuando con significado que redescubrimos la fuerza. El propósito no es un lujo, es una necesidad psicológica básica. Esta comprensión lo cambia todo. Si la motivación depende del significado, entonces su ausencia no es un signo de debilidad, sino de desconexión de lo que realmente importa. Y esta desconexión se intensifica cuando vivimos por metas vacías, estatus, validación social, números, apariencias. Frankl nos invita a hacernos otra pregunta. ¿Para qué estoy viviendo? No cómo tener más energía, sino ¿por qué vale la pena levantarme de la cama? No cómo ser más productivo, sino ¿qué me mueve realmente? En sus palabras, el hombre es capaz de soportar cualquier cómo, siempre que tenga un porqué. Y ese porqué no necesita ser algo grandioso. Puede ser un hijo, una misión personal, un ideal, incluso una tarea simple, pero vivida con autenticidad. Lo esencial es que sea genuino, que venga desde dentro, que te conecte con algo más grande que la inmediatez de la hora. Pero, ¿cómo redescubrir este significado en una vida tomada por el ruido, las distracciones y las presiones? ¿Cómo hacer espacio para que ocurra esta reconexión? En la siguiente parte exploraremos exactamente eso. El poder del silencio, la pausa y el malestar como puertas de entrada a una vida con más propósito y presencia.
En una sociedad donde la ausencia de estímulo es casi vista como una amenaza, hablar de silencio suena a herejía. El silencio nos confronta, nos obliga a escuchar lo que hemos estado evitando, nuestros pensamientos más caóticos, nuestros dolores más reprimidos, nuestras preguntas más incómodas. Y sin embargo, es precisamente en este territorio aparentemente hostil donde reside la clave para reconectarnos con lo que realmente importa. El humano moderno ha sido condicionado a temer el vacío. No soporta esperar, no tolera estar solo, no sabe simplemente ser. Pero este vacío, este espacio no lleno de estímulos, no es un error. Es una invitación a pausar, observar, reorganizar, porque es solo cuando cesa el ruido que podemos escuchar la voz de la conciencia. Es solo cuando se disuelve el exceso que lo esencial puede emerger. Frankl dijo que la vida exige una respuesta de cada uno de nosotros. Pero para responder, primero hay que escuchar. Y escuchar, en este mundo saturado, se ha convertido en un arte olvidado. Estamos tan acostumbrados al flujo constante de información, opiniones y expectativas externas que nos hemos vuelto sordos a nuestra propia llamada interior. Esta llamada no es fuerte ni espectacular, es sutil, susurrada en el intervalo entre un pensamiento y otro, y solo puede ser capturada cuando creamos espacio para el silencio, apagar el teléfono, rechazar otra tarea, decir no a lo que no es esencial. Todo esto puede parecer incómodo al principio, pero esta incomodidad es una señal de que estás saliendo de lo automático. Es un presagio de claridad, porque antes de la motivación viene el silencio. Antes de la acción alineada viene la escucha honesta. Y antes del propósito viene la confrontación con lo que has estado evitando. Y sí, el silencio puede ser desconcertante. Puede exponer inseguridades, dudas, resentimientos. Pero también puede revelar valores olvidados, deseos auténticos, direcciones no exploradas. El malestar que sentimos en ausencia de estimulación no es el enemigo, es el comienzo del proceso de reintegración. Es en este espacio donde el alma, previamente sofocada por el ruido, comienza a susurrar verdades que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Como escribió Viktor Frankl, cada uno de nosotros tiene que encontrar en su propia vida un significado único, una misión que sea suya. Ninguna vida puede ser reemplazada, ningún destino puede repetirse. Cada uno es irreemplazable. Pero ¿cómo escuchar esta misión? ¿Cómo reconocer esta llamada si nunca nos detenemos a escuchar? En la próxima y última parte abordaremos el paso más esencial. Cómo transformar este silencio en acción significativa. Cómo salir de la apatía, no mediante estimulación externa, sino mediante la expresión auténtica de un propósito interno. Porque la verdadera motivación surge cuando dejamos de huir y finalmente elegimos vivir con intención. Llega un momento en que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático. Un momento en que el vacío habla más fuerte que la distracción. En que el cansancio no puede aliviarse con otro video, otro desplazamiento, otra tarea. Este es el momento de ruptura. Y paradójicamente también es el punto de partida, porque es cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro, que finalmente comenzamos a movernos en la dirección correcta. La verdadera motivación no es ruidosa. No viene con promesas fáciles ni fórmulas prefabricadas. No surge del deseo de complacer a otros, de cumplir metas externas o de seguir estándares impuestos. Emerge cuando entras en contacto con lo que es innegociable dentro de ti, con tus valores más profundos, con tus sueños olvidados, con tu verdad más cruda. Es una fuerza silenciosa pero implacable. Una chispa que, una vez encendida,
transforma por completo la forma en que actúas en el mundo. Y esto no requiere heroísmo, no exige grandes gestos ni cambios radicales. Comienza con lo simple, con apagar el ruido, con una mirada honesta a ti mismo, con el pequeño acto de decir, esto ya no me sirve. Con el movimiento de ir contra el caos, de detener la carrera frenética en todas direcciones y comenzar a caminar hacia adentro. Porque es en este espacio interno donde el propósito toma forma. Es allí donde comienzas a actuar, no por obligación, sino por significado. No por impulso, sino por elección. No para escapar, sino para expresar quién eres realmente. La desmotivación no es un defecto, es una invitación. Una llamada a dejar de vivir en la superficie y sumergirse en lo real. Una señal de que es hora de reconectar, de hacer silencio, de recuperar tu propia presencia, de actuar con intención. Viktor Frankl sobrevivió al infierno y emergió de él con una verdad poderosa. Todo le puede ser arrebatado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir su actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Tú aún tienes esa libertad, incluso ahora, y puedes usarla para interrumpir el ciclo de superficialidad y comenzar una nueva narrativa. Una en la que ya no estés a merced de los estímulos, sino guiado por un propósito. Si este mensaje resonó contigo, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué dejarás atrás a partir de hoy? ¿Qué ruido silenciarás para escuchar tu propia voz? Y si esto tuvo sentido para ti, sigue viendo. El próximo video también es importante. Puede ser exactamente lo que necesitas escuchar ahora. Porque el camino hacia una vida con propósito no termina aquí, apenas comienza.